Kaixo, arratsalde on denei, hasiko gara. Lehenengo puntuan, batzordearen 2024ko apirilaren 16ko bilkurako akta onestea egokia bada. Dudarik, galderarik puntu honetan, oso ondo, aurrera orduan. Avance la programación del Dies Oiasunis 2024. Fernando, por favor. Ahora sí. Confirmar las fechas del festival, que, bueno, aunque previamente el concurso de pinchos se inicia con una semana de antelación, sería entre el 11 y el 14 de julio. Y podemos ver a la derecha el cartel de esta edición, que corresponde, como los últimos años vamos teniendo la participación de ilustradoras e ilustradores locales. En este caso es Sara Grandes, que realizará, ya está, el diseño del Dies, también lo que es la oferta cultural de verano, así como el cartel de Navidad. Entonces, esta es la primera pieza que nos ha presentado. Muy rápidamente, en primer lugar, hay que decir que lo que es el festival comprende actividades que abarcan las diferentes áreas, no solo Impulso de Ciudad, también cultura, también el Museo Yaso, también vida activa a través del Departamento de Turismo, y tiene una serie de ejes que sí que mantenemos a lo largo del tiempo. Este año es la 14ª edición, mantenemos todas las actividades vinculadas con la gastronomía, dando un principal enfoque a la gastronomía local, la ruta del pincho romano, segundo concurso de sopa de pescado, convivium en Circo Romanos, que es la cena que tendrá lugar el viernes en la Plaza San Juan, y la segunda edición de unas jornadas gastronómicas que tendrán lugar en el Museo Yaso, vinculadas a la gastronomía con el pasado romano, bueno, pues en diferentes temas. También en el ámbito de la recreación histórica, bueno, la David Unisidis volverá a tener este año su protagonismo la tarde del sábado. Se sigue trabajando en una mayor participación, tanto popular como diferentes agentes en esa actividad. Este año también, bueno, pues dentro de lo que es la recreación histórica, contaremos con una tienda militar romana, que, bueno, pues que se podrá visitar un poco cómo eran, está hecha a semejanza de lo que eran esas tiendas. Y luego diferentes talleres. Bueno, pues este año como novedad hay un taller de medición del tiempo, un taller de talla de huesos, bueno, pues cerámica, talleres infantiles, etcétera. También, bueno, tenemos una serie de actividades que son como más diversas o más vinculadas a los espectáculos. Bueno, iniciaremos nuevamente con una sesión de cine al aire libre en el espacio de la Plaza Juncal el jueves a la noche. Volverá el circo con sus 3 funciones, 2 nocturnas y 1 diurna, el sábado a la noche y el domingo a la mañana. Volveremos a contar con el mercado romano y también con, en este caso, Chungui Rugby El Cartea, que volverá a hacer una demostración de cómo esos orígenes del rugby pues nacieron en la época de esos campamentos romanos, ¿no? Y luego también contamos con la participación de los comercios locales en lo que llamamos el Mercatum, que, bueno, pues no, es una feria de stock, pero es un poco la forma también de implicar al sector en el Dies. Y a partir de aquí ya cedo a Cultura la palabra, que, bueno, un poco también para que comente la oferta teatral del... Es que ricasco. Bueno, este año también, al igual que el año pasado, pues la propuesta teatral ha ido ganando peso junto a las de recreación histórica. Mantenemos también la colaboración con el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y esto lo podremos visibilizar bien a través de la exposición que inauguraremos este verano en el Oyaso,
como de la obra de teatro que estáis viendo, que tendrá lugar en el Amaya, una tragedia, este año, con Natalia Millán en escena. Y en la plazoleta del Juncal, como viene siendo habitual, pues ofreceremos una propuesta de monólogos, Mentzat jolasen inguruko monóloga, Lavinia, una propuesta de teatro abierto y el también habitual taller de teatro. Y en las próximas semanas pues iremos confirmando, concretando toda la programación y daremos cuenta de ello. Eskerrik asko Fernando, eskerrik asko Unate, galderarik, dudarik. Oso ondo, aurrera orduan. Fiestas de San Pedro y San Marcial 2024, actividades culturales. Unate, por favor. Bueno, por lo que respecta a San Pedro y San Marcial, Barkatu 2024, dividimos un poco la presentación de manera muy sintética en bloques de trabajo o de contenidos. Por lo que respecta a la participación, pues en las últimas semanas se han ido poniendo en marcha todo lo relativo, por un lado, a la aprobación de bases que están relacionadas pues con las choznas o carteles, teloneros, puestos de venta y con las votaciones. Así, bueno, pues tenemos ya cartel anunciador de fiestas que lo ganó la irundarra Naomi Barkatu González. Se han presentado este año 23 carteles con un total de 3.356 votos y el viernes pasado se inauguraba la exposición en el Amaya, en la que estará disponible hasta el 29 de junio en los horarios habituales de exposición que podéis consultar en la web. Por lo que respecta a los teloneros, este año planteábamos en la votación diferenciar grupos jóvenes vinculados al concierto que organiza Gazteartean, que en este caso es SETAC, el 22 de junio, de los otros grupos más generales, por así decir. Entonces se han votado un total de 2.206 personas y serán Anquerra y Apaga y Vámonos los grupos teloneros que actuarán este año, junto a DJs locales el día 28, que después daremos cuenta de eso. Por lo que respecta a las choznas, son 4 choznas finalmente las que van a estar entre los días 14 de junio hasta el 1 de julio. Y los puestos de venta ambulante en los jardines de Luis Mariano, la food truck en Istillaga, en el contexto del Gazteegune, en el caso de los puestos de venta estarán también desde el 15 de junio este año. Y bueno, uno de los elementos principales de la confección del programa de fiestas es la participación de las entidades culturales y deportivas. Este año hemos recibido propuestas de 27 entidades culturales y de 20 entidades deportivas y junto con ellas pues hemos confeccionado un programa donde hay aproximadamente 160 actividades. Entonces, bueno, por destacar, ¿no?, pues a las citas ya clásicas de fiesta que le dan como toda su esencia, pues como pueden ser el cuadrilla una, el concurso de bacalao, la comida homenaje a las personas mayores, la cita de los monólogos, que este año contamos con la participación de José Corbacho y de Paula Púa. Pues añadimos novedades. En este caso destacamos una competición de drones que tendrá lugar en Eguzkitza, el concurso de tortilla irunesa o el primer encierro infantil con toros hinchables que haremos el día 24. Dirigido también al público infantil, pues tendremos espectáculos por un lado de bicis acrobáticas, de circo y de magia, tanto en San Juan o Urdanibia.
Y bueno, pues en definitiva son propuestas pensadas en claves de diversidad para que lleguen al máximo público posible y al mayor número de espacios posibles de la ciudad. Específicamente pensando en los barrios, por las mañanas tendremos propuestas de juegos infantiles y a las tardes hinchables en los barrios de Velasco, Ventas, Anaca, Anzarán, San Miguel, Beovia y Palmera Montero, y distintos recorridos y participación de comparsas de gigantes y cabezudos que se pueden consultar también en la web. Los conciertos son otro de los ejes principales del programa de fiestas, que han sido también planteados pues, en estilos diferentes, buscando la máxima conexión o la máxima amplitud. Así, bueno, siguiendo con la dinámica del año pasado, pues los conciertos también se adelantan una semana más, arrancan el fin de semana previo, el 14 con Isaro en la Plaza Urdanibia, que presentará su último trabajo, 0 de enero, y al día siguiente le seguirá el dúo madrileño Camela, que actuarán en San Juan, están en plena presentación de la gira de su 30 aniversario. Y ya la semana siguiente, el viernes 21, pues será el turno de Puro Relajo en San Juan, con repertorio pues, de rancheras y canciones populares. Esa misma noche en Urdanibia hay una propuesta diferente pensada para público joven. Es una apuesta de música electrónica que conecta también como con valores medioambientales, la presentación del Solar Sound System, Jaialdia. Y ese día además es el Día Internacional de la Música, entonces tendremos un concierto en el Ensanche con distintas formaciones de música y danza del Conservatorio. El 22 de junio lo presentaban ayer, Irati en Juventud actuará SETAC con el grupo Anquerra como telonero, y el 23 de junio toma el relevo en ese mismo escenario Caótico, y los teloneros en este caso serán Apaga y Vámonos. En el Gastegune, que tendrá lugar entre los días 25 y 27 de junio, ayer también presentaron las propuestas que podéis ver ahí, buscando más en este caso las referencias para adolescentes. Y ya después la siguiente cita en San Marciales es una doble propuesta el 28 de junio. Igual que el año pasado en Urdanibia, en el ámbito de la música urbana tendremos la actuación de Soto Asa, junto con DJs locales, Suso y Katana. Y en San Juan, pues Jamaica Show, que se ha convertido también en una cita incuestionable para estas fechas. Y por último, el día 30, en la Plaza Urdanibia tendrá lugar la discofesta que solemos organizar, pero este año hemos añadido una sesión de DJs con propuestas de los 70 y los 80 en el Ensanche, pues bueno, una pensada para jóvenes y otra para no tan jóvenes. El recinto ferial estará instalado en Ficova entre los días 15 de junio, 1 de julio. Este año también, el año pasado lo hicimos por primera vez, habrá franjas horarias sin música, tanto para personas de espectro autista, otras diversidades neurológicas o quien simplemente disfrute así plenamente de las ferias. Y también en términos de accesibilidad, compartir que en todos los conciertos, tanto en San Juan como en Urdanibia, habrá espacios, plataformas para el acceso de personas con movilidad reducida. Por lo que respecta a la comunicación, por un lado se puede consultar en los canales habituales y a partir del 3 de junio se reparten 2.500 carteles y 27.000 programas. A nivel de trabajo interno, pues estamos lógicamente con toda la operativa prevista en estas fechas en cuanto a contrataciones de servicios, infraestructuras y con toda la coordinación con todos los departamentos implicados, pues a los cuales también queremos agradecer todo el desplegable de trabajo en el que estamos en las próximas semanas. Besterik gabe. Eskerrik asko, Unate. Galderarik, dudarik. Listo. Bye. Barkatu, quería comentar a lo largo de la presentación que de todas las actividades deportivas, específicamente Javi dará luego información, que en este caso empezamos el día 2 de junio con todo. Barkatu.
Lasei honate eskerrik asko. Aurrera orduan, urrengo puntuan, jolas. Iban, mesedez. Arratsaldeon. Horreko batzordean komentatu egin genuen jolas nondik nora zebilen, eta oraingo honetan esan behar dugu izen ematea itxia dagoela eta aurreikusitako talde guztiak osatua direla. Guztira 581 aurrek hartuko dute parte, horietatik 506 uztailean eta 75 abuztuan. Horroiekin 47 talde osatu ditugu, eta 6 abuztuan izango dira, eta 41 uztailean. Ratioi dagokienez, haur hezkuntzan talde bakoitzean 10 egongo dira, monitore bakoitzarekin, eta lehen hezkuntzako 2 zikloetan 14 haur monitore bakoitzarekin. Hezitzaileak 77 izango dira guztira, horietarik HPZ-antzat 20 izango dira. Lehendabiziko txanda uztailean 3an hasiko da 30 bitarte, eta bigarrengua abuztuaren 2an hasi eta 30an bukatu. Ordutegia betikoa, 9-tatik ordu batera, eta ere biliko diren hezkuntza zentroak 6 izango dira. Uztailean Belaskoenea, Dunboa, Elatzeta, Lekaenea, Tokialai eta Txingudi ikastola erabiliko dira, eta abuztuko 6 taldeak hartzeko, Dunboa bakarra nahikoa dugu. Eskerrik asko Iban, dudarik, galderarik. Urrengo puntua, Udagiro. Josebe, mesedez. Bai, arratsaldeon. Udagiro egitasmoaren bitartez, udako porretan beste herrialde edo erkidego batzuetatik etorri diren aurrentzako antolatu den programa da. Euskararekiko duten lotura zeharo ez mozteko eta euskarara pixka bat hurbiltzeko. Ekimenan bi txanda antolatuko dira, uztailaren 4-tik 24 lehenengo txanda eta bigarrena abuztuaren 5-tik 27. Egunero 2 orduz egongo dira, eta ordua pixka bat ikasleekin hitz egin da gero, izen eman dutenekin hitz egin da gero, saiatuko gera antolatzen, 9:30-tik 11:30 edo gero esiago. Pixka bat saiatuko gera guztiok egokitzen eta ahalik eta baldintza honenetan ematen. Izen ematea maiatzaren 7-tik 17 izan zen, eta baitugu ja 4 talde osatzeko eskarien arabera. 4 talde osatzeko uztailean eta 2 talde abuztuan. Baina berriz ere harremanetan jartzen gea izen eman duten horiekin, ahalik eta bereziki etorri berriei aldela 2 txanda edo 2 aukera eskaintzeko. Ze berez, eskaintzen dugu hilabete bakarrean parte hartzeko aukera, eta gero albalin bada, zenbait kasutan eskaintzen diegu beharren arabera, bereziki bilabetetan. Eta lehentasuna markatzen dira, berez parte hartzeko baldintza dira azkeneko 2 ikasturtetan etorri dienak, 2022, 23 eta 23 eta 24ean, baina zenbait kasutan etorri berriak izaten dira azkeneko hilabetetan etorri dienak ere hor daude, eta horiekin ahalegin berezia egiten saiatzen gera. Eta hoxe. Eskerrik asko, Josebe. Dudarik, galderarik. Oso ondo, Euskara ikasteko diru laguntzak. Josebe, mesedez. Euskara ikasteko diru laguntzen oinarri arotzaileak apirilean onartu ziren, apirilaren 17an, eta 2023-24 ikasturtean udalak euskara ikasteagatik diru laguntzak emango ditu. Baldintza batzu jartzen dira, eta baldintza besteak beste, Irunen erroldatua behartu izan eskatzaileak, asistentzia uneko 85% asistentzia, gero gutxienez maila bajuetan azpi maila bat gainditzea, eta goi mailatan, goi mailatan ere azpi maila gainditu behar dute, baina behin mailatan behin bakarrik ematen zaie diru laguntza,
laguntza edo eska dezakete, eta goi mailetan ulertzen da denbora gehiago behar dutela, eta bitan diruz lagundu daitezke baldintzak betetzekotan. Izen emate epe irekita dago, urriaren 3 artekoa da, eskatzaileak besterik gabe Irun txartelan bidez egin behar du eskaria, eta Irungo udal Irungo euskaltegiekin, udala eta aeka eta herri jakintzakoekin harremanetan jartzen gara, eta informazioa ofizioz eskuratzen dugu, eta ezin denetan eskatzaileari berari eskatzen zaio aurkezteko. Eta momentuz eskari gutxi ditugu, ikasturtea ez baita bukatu. Batzuk hasia dira, baina igual barnetegitan ere egiten diren ikastaroak diruz laguntzen dira. Orduan batzuk egin dute, baina 6-7 lagunek. Eskerrik asko, Josebe. Galderarik, dudarik. Oso ondo. 2024 San Pedro eta San Martzel jaiak orain bai Javi mesedez kirolekintzak. Bueno, tal y como ha comentado antes Unate, voy a comentar las actividades deportivas que están previstas para las fiestas de San Pedro y San Marcial. Empezamos con el primer fin de semana, 1-2, que aunque queda un poquitín lejos, pues se considera, ¿no?, como actividades para fiestas. Y ese fin de semana pues tenemos la clásica ciclista de San Pedro, que es para ciclistas sub-23 y élite. Normalmente suele ser eso en fechas cercanas a San Pedro, pero por motivos de calendario y de tráfico que no permitían que fuese ese fin de semana, se traslada al día 2 de junio. Y ese mismo día en el Paseo Colón se van a celebrar las millas de Irún, que organiza el Bidasoa Atlético Taldea. Son carreras de millas 5K, o millas o 3 millas, que son 5 kilómetros aproximadamente. Y hay una milla solidaria en la que este año va a ir la recaudación a la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer. Luego, el siguiente fin de semana, del 8-9, habrá un campeonato de tenis de mesa en el Centro de Tecnificación, Sonia Echezarreta. Luego ya pasamos al fin de semana 15-16, que es el fin de semana con más actividades. Y por ejemplo, habrá un campeonato de squash en Artalecu, un torneo de fútbol de veteranos que organiza Veteranos del Real Unión, un torneo de fútbol 7 que organiza en este caso el Beovia, que es el Alberto Gorriz, el 3x3 de baloncesto en la Plaza del Ensanche, organizado por el Roivide. Hay un maratón de spinning que normalmente se suele celebrar en San Juan, pero este año se va a celebrar en el frontón de Istillaga, en el barrio Santiago, por motivos obvios de montaje no se podía montar ahí todo porque estaba el concierto de Camela. En caso de que hiciese mal tiempo, el spinning se celebraría en el frontón Urenzu. Y luego el día siguiente, el 16, se va a celebrar la marcha cicloturista Juan Magarate con 2 recorridos diferentes. Y este año tanto la salida como la llegada será en la Plaza de Romes, también en Santiago. También hay un concurso hípico en el Club Hípico Jezubía, campeonato de tenis en San Marcial Chingudi. También se va a celebrar una prueba de 101 kilómetros a favor de la diabetes, un reto solidario que se va a celebrar en Playondi. Y se invita también a quien quiera participar a poder correr, alguno de esos 101 kilómetros con la atleta que va a tomar parte. Luego, de cara al siguiente fin de semana, 22-23, en la Plaza del Ensanche habrá partidas de ajedrez. También se va a celebrar un torneo de trinquete en el Trinquete Ramoncho. En el Urenzu se van a celebrar las finales del campeonato de pelota organizado por Curpil. En la recta de Azken Portu, el concurso de pesca lanzado para niñas y niños. Torneo de pádel en el Pádel Indoor Bidasoa, subida atlética San Marcial, torneo de halterofilia en el Urenzu y una marcha montañera organizada por Irungo Mendizaleak. Y ya para acabar, el 1 de julio, pues por la mañana en la Plaza Urdanibia habrá Herri Kirolak y a la tarde en el Urenzu, festival de pelota a mano. Eskerrik asko. Dudarik, galderarik, bai, Urkiri.
Bai, arratsaldeon mila esker. Zalantza, baina ezakite erantzuna baina hemen zergatik, kiroletan San Pedro eta San Marzialdia eta beste gainontzekoak bakarrik San Marzialak. Zerbait dago ezberdintzeko hori? Zergatik jaietan kulturan bakarrik San Marzialak dira eta kartela horrelakoa zen, horregatik? Baina orain San Pedro eta San Marzial. Festak aipatzeko momentuan zergatik ezberdintasun hori? Barkatu. Ez dago desberdintasunik gainera deialdian, bitan San Pedro eta San Martzial jaiak jartzen du, egia dagian hitz egiterako orduan, gauza bat edo beste erabili dela, baina... Bale, kartelare, bale, barkatu ez dizut ondo ulertu, errebisatuko dugu, baina, bueno, jaiak San Pedro eta San Martzial jaiak dira, irungo jaiak, jazta, denentzako eta arlo guztientzako eta irundar guztientzako. Bale, besterik, oso ondo, erabaki organoen kontrolean alkateak, ordezkariek eta tokiko gobernu batzarrak emandako ebazpen eta erabakien berri ematean ez du kontsultari jaso, galdeskiak orduan bukatzeko, ez dakit dudari, galderarik, primeran oso ondo bukatu asteartea, gero arte.